Shalom a todos, Shavua Tov, buena semana. La división 98 y 36 están maniobrando en el sur del Líbano en dos ejes principales, uno para la conquista de Bint Jbeil y los pueblos que la rodean, y el otro para la conquista de los pueblos del oeste de Kiryat Shmona. Hasta el momento, cientos de combatientes de Hezbollah han sido eliminados, incluidos los comandantes de batallones locales. Se han destruido numerosas infraestructuras terroristas y se han capturado armas. Mientras que Israel busca como primer paso crear una franja de seguridad que impida los disparos hacia los asentamientos del norte y permita el regreso de los residentes a sus hogares, Irán está haciendo todo lo posible para evitar una escalada regional, especialmente después del ataque con misiles balísticos, advirtiendo a Israel que no la ataque en su territorio, con informes sobre la posibilidad de ataques a sus instalaciones petroleras. Durante la festividad, la maniobra terrestre en el Líbano comenzó por completo con el objetivo de someter a Hezbollah y cambiar de una vez por todas la realidad de seguridad en el norte del país. Mi nombre es Miguel Kanievski del canal Nacionalismo Israelí y en este vídeo repasaremos los días 363 a 365 de la campaña para la defensa de Israel. El miércoles al mediodía se informó sobre la actividad de la División 98 dentro del Líbano, según las localizaciones satelitales al este de la ciudad de Adaisheh. La división incluye las brigadas de paracaidistas, comandos y la brigada blindada séptima. Los combatientes de la unidad Etzok localizaron y destruyeron un complejo de combates de Hezbollah que contenía un lanzador de cohetes, un depósito de explosivos y otro equipo militar. Todas las brigadas de la división, en cooperación con la Fuerza Aérea, eliminaron terroristas y destruyeron infraestructuras terroristas. En un día y medio desde el inicio de la maniobra, que comenzó la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, se atacaron 150 objetivos terroristas desde el aire y tierra. La noche del martes al miércoles, la División 36 entró en el Líbano con las brigadas Golani, la Brigada Blindada 168 y la Brigada de Reserva Etzioní, la primera brigada de reservistas en ingresar al Líbano en la actual campaña, habiendo tomado la línea norte desde el comienzo de la campaña, y algunos de sus batallones participaron en los combates en la Franja de Gaza. Según localizaciones satelitales, inicialmente avanzaron hacia los pueblos de Maroun al-Ras, en dirección a Bint Jbeil. Hezbollah afirmó que hubo intercambios de disparos contra los combatientes en esa dirección, así como el primer día en Adaisheh, donde avanzaba la División 98. La noche del miércoles al jueves, la Fuerza Aérea bombardeó el edificio del ayuntamiento de Bint Jbeil, donde Hezbollah almacenaba muchas armas y donde se encontraban combatientes. 15 fueron eliminados en ese ataque. La Fuerza Aérea atacó esa misma noche 200 objetivos en el sur del Líbano, incluidos terroristas que lanzaban cohetes hacia la frontera de Israel. En uno de los puntos de actividad de la División 98, la unidad Egos cayó en una emboscada de Hezbollah el miércoles al amanecer. Ese pueblo había sido bombardeado cientos de veces desde el comienzo de la campaña y sus habitantes habían huido. Allí, decenas de combatientes de Hezbollah y de Radwan, bajo la cobertura de la niebla, atacaron a los soldados desde todas las direcciones con fuego de mortero y misiles antitanques. Los combatientes requirieron evacuación bajo fuego por la unidad 669. El equipo de drones de Egos guió ataques de misiles precisos desde tierra al final de la batalla. 30 terroristas fueron eliminados, pero 5 combatientes de Egos cayeron en batalla.
todos entre 21 y 23 años, y 30 resultaron heridos. Fue una batalla sangrienta, con las primeras bajas desde el inicio de las maniobras terrestres en el Líbano. El capitán Eitan Itzhak Oster, que cayó en la batalla, dejó un testamento moral antes de su muerte sobre la importancia de luchar por los que están detrás, para devolver a los residentes del norte a sus hogares, reflejando el espíritu de lucha y la moral de los combatientes en el frente. En otro incidente, en el sur del Líbano, el miércoles, cayeron 2 combatientes de Golani de 21 años y un oficial de la unidad Yahalom de 23 años. El número de bajas aumentó a 8. Entre miércoles y jueves se eliminaron otros 60 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano, mientras que Hezbollah no dejó de lanzar cohetes hacia el norte de Israel. El miércoles lanzó 260 cohetes, incluidos lanzamientos hacia Haifa, una andanada de 70 cohetes hacia el oeste de Galilea, drones hacia el Alto Galilea y durante la noche hacia Naharía. A pesar de esto, en la víspera de la festividad se alivió las restricciones de reuniones en el norte del país por parte del comando del Frente Interno. Las milicias chiitas de Irak afirmaron haber realizado 3 ataques el miércoles y los hutíes lanzaron 3 misiles de cruceros que supuestamente alcanzaron su objetivo. La noche de la festividad se activaron alarmas en Bat Yam debido a la infiltración de drones desde el espacio marítimo. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad. El viernes se confirmó que esa misma noche 2 drones lanzados desde el este, probablemente desde Irak, ingresaron en territorio israelí. Uno fue interceptado y el otro impactó en una base militar, causando la muerte de 2 soldados de Golani de 19 años y dejando a 23 heridos, 2 de ellos en estado grave. La Fuerza Aérea continuó bombardeando esa misma noche objetivos en Beirut y en todo el Líbano, incluido el despacho de un miembro del Parlamento libanés afiliado a Hezbollah. Israel sostiene que esta es una operación limitada a la franja fronteriza para destruir infraestructuras terroristas y permitir el regreso seguro de los residentes al norte del país. Una operación que también debería estar limitada en el tiempo a unas pocas semanas. La demilitación de la operación busca legitimidad diplomática y apoyo de Estados Unidos, mientras establece hechos sobre el terreno, ganando así más legitimidad diplomática ante la posibilidad de una nueva escalada de Irán y una escalada regional en general, algo que la mayoría de los países del mundo están tratando de evitar. El Instituto ISW estima que Irán ha mejorado su precisión de ataque, aunque los impactos en sitios militares y civiles fueron parciales. Esto representa una mejora con respecto al ataque de abril. Esta vez solo dispararon misiles balísticos que tardan 15 minutos en llegar desde Irán a Israel, sin el lanzamiento previo de drones que activan las alertas horas antes. Y esta vez concentraron una gran parte de los misiles en dirección a centros poblados para sobrecargar el sistema de defensa aérea de Israel y permitir una mayor precisión en el ataque a bases aéreas. El próximo ataque podría ser más preciso. El 2 de octubre, Reuters publicó una investigación citando a altos funcionarios iraníes que revelaban pánico entre los miembros de la Guardia Revolucionaria por más eliminaciones israelíes debido a la infiltración israelí en las filas del grupo. El propio Jamenei teme por su vida y advirtió a Nasrallah en sus últimos días que viajará a Irán para refugiarse políticamente, pero Nasrallah rechazó la oferta. Los asesinatos son una de las posibles respuestas de Israel al ataque de misiles balísticos. El presidente de Irán, Pezakian,
viajó a Doha, donde se reunió con una serie de líderes de países asiáticos para presionar a Israel a terminar la campaña en el Líbano y probablemente para intentar una desescalada en vista del ataque con misiles y para evitar una represalia de Israel. Se reunió con líderes de Hamas en el extranjero y prometió que si Israel atacaba a Irán, Irán responderá atacándola. El miércoles, desde la base aérea Tel Nov, el jefe de personal del ejército emitió una advertencia a los enemigos de Israel de que podía atacar en cualquier lugar del Medio Oriente. Esa misma mañana, el alto mando de seguridad del país se reunió para discutir una posible respuesta al ataque. En la madrugada del jueves se realizó un ataque aéreo en la base aérea rusa de Meimin, cerca de Tartus, bajo control total ruso. El ataque ocurrió varias horas después del aterrizaje de un avión iraní y un almacén de armas explotó. Las defensas rusas y sirias dispararon al menos 30 intercepciones, pero el ataque fue exitoso. Fue parte de una larga serie de ataques en Siria en los últimos días que incluyeron la capital Damasco, donde incluso fue eliminado un oficial de la Guardia Revolucionaria. Después de una advertencia al gobierno libanés de no permitir el traslado de armas de Siria al Líbano a través de los pasos fronterizos oficiales, la Fuerza Aérea bombardeó por primera vez una infraestructura civil del Estado libanés, el paso fronterizo Al-Masna, en la carretera Beirut-Damasco, la noche del miércoles al jueves. Entre miércoles y jueves, la Fuerza Aérea bombardeó en Beirut objetivos del cuartel general de inteligencia de Hezbollah, incluidos operativos, medios de corrección de información y sede para impedir que el grupo construyera una imagen de inteligencia actualizada. Además, se bombardearon almacenes y sitios de fabricación de armas en la capital libanesa, continuando el desbalanceo de Hezbollah. En uno de los ataques se lanzaron 75 bombas perforantes de búnkers con un peso de 1 tonelada de explosión para eliminar al sucesor designado de Nasrallah, Safi al-Din. En ese momento no se sabe aún si fue eliminado. De ser así, esto sería otro golpe para el equilibrio del grupo. Se confirmó la eliminación del jefe del sistema de comunicaciones del grupo en ese ataque. Él era responsable del flujo de información dentro de Hezbollah. El jueves al mediodía se emitió una orden de evacuación para los residentes de 25 aldeas en el sur del Líbano, algunas de ellas al norte del río Litaní. Recibieron la orden de trasladarse al norte hacia el río Awalí, que se encuentra un poco al norte de la ciudad costera de Sidón. El viernes se emitió otra orden de evacuación para 35 aldeas en el sur. El viernes, según el ISW, en su análisis de imágenes satelitales y afirmaciones del propio Hezbollah, en los pueblos de Aitarou y Yaroun, al sur de Bint Jbeil, hay un avance de las fuerzas, posiblemente en un intento de rodear Bint Jbeil. En otro informe se menciona combates en el pueblo de Kilá, al oeste de Kiryat Shmona. Hasta el viernes los combatientes de Golani eliminaron a muchos terroristas, incluidos comandantes de fuego, ingeniería y áreas de Hezbollah, en esa ruta de avance, confiscando grandes cantidades de armas, incluidos rifles de francotiradores, municiones para ametralladoras, cargadores y depósitos de armas que incluían misiles antitanques. Los combatientes de la Brigada Blindada 188 están realizando incursiones específicas en pueblos, localizando en casa armas que incluyen cohetes lanzadores de misiles, misiles antitanques, ametralladoras, cajas de municiones e incluso armas avanzadas. Entre los hallazgos se descubrió una posición de lista para lanzamiento de misiles antitanques dirigida a viviendas en asentamientos del norte.
Solo el jueves se eliminaron 100 combatientes de Hezbollah. El jefe de personal realizó una evaluación de la situación el primer día de la festividad y dijo que estaban decididos a golpear con dureza al grupo terrorista, que dejó de publicar las fotos y nombres de sus muertos. La Fuerza Aérea, por su parte, continuó mermando las capacidades del grupo y eliminó al comandante del área de Ar-Dov, quien era responsable de disparar misiles hacia Magdal Shams y de la masacre allí. Este fue responsable de cientos de ataques contra Israel a lo largo de la campaña. Se confirmó que a principios de la semana en Beirut fue eliminado el jefe del departamento de producción de armas de Hezbollah, quien era un foco de conocimiento en la campaña de los misiles. En esta etapa, el esfuerzo se centra en expandir la franja de seguridad y destruir la infraestructura terrorista y las armas cercanas a la frontera para permitir el regreso de los residentes a sus hogares. El jueves cayó en combate un oficial de 21 años del batallón 202 de los paracaidistas y el número de fallecidos desde el inicio de la maniobra ascendió a 9. Ese mismo día se lanzaron 180 cohetes hacia el norte del país, incluidos lanzamientos hacia Haifa, el valle de Jezreel y hasta Cesarea. Se causaron muchos daños materiales, ganado fue afectado y se desataron incendios. Un dron lanzado desde Irak fue interceptado cerca de Beit Shean. A pesar de estos ataques y la advertencia de Israel de no permitir el aterrizaje de aviones desde Irán en el aeropuerto de Beirut, el jueves aterrizó un enviado especial de Jamenei y se reunió con el presidente del Parlamento libanés, miembro del movimiento Amal, para discutir el fin de la guerra. Las milicias chiitas de Irak declararon que tienen combatientes en Siria, listos para trasladarse inmediatamente al Líbano. El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aterrizó en Beirut acompañado por un avión humanitario con suministros médicos para el Líbano. Llegó para promover un alto el fuego que incluiría tanto al Líbano como a la Franja de Gaza en condiciones favorables para el eje de la resistencia, que incluirían la retirada completa de la Fuerza de Defensa israelí. Un ataque israelí contra el aeropuerto en el momento de la llegada del ministro de Relaciones Exteriores y mucho menos su eliminación habría desencadenado directamente una guerra entre ambos países. Por primera vez desde enero del 2020, Jamenei dirigió las oraciones del viernes pidiendo la unidad musulmana contra Israel. Justificó la masacre del 7 de octubre y el ataque con misiles balísticos. Elogió a Nasrallah afirmando que permanece en nuestro espíritu, y parte de su discurso lo dio en árabe, llamando a los habitantes de Gaza y del Líbano a destruir a Israel. Irán está tratando de ganar el mayor apoyo posible para una desescalada regional. En respuesta a los periodistas el viernes, Biden insinuó la posibilidad de un ataque a las instalaciones petroleras de Irán. El precio del petróleo subió un 5% ese mismo día tras su declaración. En respuesta a un periodista que le preguntó si permitiría un ataque israelí a las instalaciones petroleras en Irán, Biden dijo que aconseja a Israel que no le da órdenes. Sin embargo, señaló que se opone a un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Axios informó que el gobierno de Biden está interviniendo en la política libanesa para nombrar un nuevo presidente en el país. Líbano no tiene presidente desde el 2022 y aprovechar la situación actual para debilitar el poder de Hezbollah, que exige el nombramiento de un presidente de su propio grupo. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y el Reino Unido atacaron al menos 5 áreas en Yemen el viernes, incluida la capital, Sanaa, y también en Hodeida, donde hubo 7 ataques. El enfoque
fue en objetivos militares hutíes, en respuesta al lanzamiento de 23 misiles balísticos contra 3 destructores estadounidenses el 27 de septiembre. Los eventos recientes han debilitado a Irán a nivel regional y esta quiere evitar una escalada regional. Por lo tanto, Jamenei, en parte, se dirigió en árabe al mundo musulmán para presionar a esos países, inclusive los países del Golfo, para que presionen para una desescalada. Más de 600.000 habitantes del pueblo chiita en el sur del Líbano, tanto al sur como al norte del Litaní, han huido hacia el norte. A diferencia de la situación en la Franja de Gaza, aquí las fuerzas de defensa de Israel no enfrentan el desafío, que es una carga real, de la presencia de una población civil. La mayoría de la población ha huido hacia el norte y el área está escasamente poblada. La lucha es directamente contra los combatientes de Hezbollah, que están atrincherados en los pueblos, montañas y valles del sur del Líbano hasta el río Litaní. Hasta el viernes al mediodía se habían eliminado 250 combatientes desde el inicio de la maniobra terrestre, incluidos 10 comandantes de campaña, 6 comandantes de pelotón y 5 comandantes de batallones, incluido el comandante de Radwan en Bint Jbeil. La mayoría de los comandantes de campo eliminados provenían del frente de Bint Jbeil. Esta ciudad se encuentra en una encrucijada regional, aunque en sí es más llana. Los pueblos que la rodean están en la montaña. Los del sur dominan los asentamientos del norte y es necesario conquistarlo. La conquista de esta ciudad, junto con los pueblos inmediatos al norte, permitirá abrir el camino para avanzar hacia el río Litaní desde el sur. Los combatientes de Hezbollah se esconden en túneles y búnkers excavados en la montaña y pueblos para evitar el fuego aéreo. Por ejemplo, en el eje oriental, los paracaidistas eliminaron a 15 combatientes que salían de túneles y casas civiles. Las fuerzas avanzan pueblo por pueblo para capturar todas las armas y destruir todas las infraestructuras terroristas. Entre otras cosas, se descubrió un túnel de 40 metros de longitud excavado en la roca. Hezbollah afirma haber atacado a los combatientes en los pueblos de Yaroun y Maroun al-Ras y afirma haber colocado bombas en las rutas de movimiento como parte de su actividad. La Fuerza Aérea está bombardeando vehículos que se mueven hacia el sur del Litaní para frustrar cualquier posibilidad de refuerzos. Durante el viernes, la Fuerza Aérea bombardeó decenas de objetivos en tierra como apoyo a las fuerzas en el campo. Los bombardeos también tienen como objetivo evitar que las fuerzas de Hezbollah de un pueblo ayuden a las fuerzas de otro, permitiendo así la conquista de los pueblos uno por uno. La Fuerza Aérea bombardeó un túnel de 3,5 kilómetros de longitud entre Siria y el Líbano, destinado al contrabando de armas. También hay bombardeos frecuentes en Beirut contra almacenes de armas, cuarteles y otras infraestructuras terroristas de Hezbollah. El distrito de Deiyeh se está destruyendo por completo. El miércoles, bajo la Dirección de Inteligencia Militar y el Servicio de Seguridad Shin Bet, la Fuerza Aérea atacó a combatientes de Hamas en un complejo de mando y control ubicado en una escuela para niñas en el campo de refugiados de Nuseirat. Ese mismo día, en un ataque aéreo en Deir al-Balá, fue eliminado el terrorista que con las manos ensangrentadas participó en el linchamiento en Ramallah en octubre del 2000. Fue liberado en el 2011 como parte del intercambio por el soldado Gilad Shalit y se dirigió a la franja para planificar ataques en Judea y Samaria. El jueves se informó que en un ataque aéreo contra un complejo subterráneo en el norte de la franja en julio fueron eliminados 3 altos funcionarios de Hamas: el líder del gobierno de Hamas en la franja, el comandante del Mecanismo de Seguridad General y el jefe de seguridad en la oficina política. El jueves se informó
que en los últimos 3 meses los combatientes de la División 252 eliminaron a 450 combatientes en enfrentamientos o en ataques aéreos dirigidos y destruyeron cientos de infraestructuras terroristas, incluido 8 kilómetros de túneles. En la Franja de Gaza hay actividad diaria y al menos decenas de muertos y heridos, como parte del esfuerzo por desmantelar a Hamás y evitar su reconstrucción antes de un futuro regreso a la zona con otra maniobra que será necesaria. El jueves la fracción terrorista no reclamaron ataques en la franja. El viernes las brigadas de la Resistencia Nacional afirmaron haber disparado morteros hacia una ruta. Hamás afirmó 3 ataques al este de Khan Yunis y el Frente Popular afirmó haber lanzado cohetes hacia el centro del área circundante. La noche del viernes al sábado, bajo la Dirección de Inteligencia Militar, la Fuerza Aérea atacó a combatientes en una escuela en una ubicación no revelada en la franja. El sábado por la mañana, el portavoz del ejército israelí en árabe ordenó a los residentes de 11 bloques en las afueras del norte y este de los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij que evacuaran, probablemente como advertencia antes de una operación militar en el lugar o más bombardeos, para frustrar los intentos de las facciones terroristas de acercarse a la ruta desde el sur y reanudar los ataques o incluso intentar organizar una marcha masiva de retorno de decenas de miles de habitantes de Gaza hacia el norte para romper el camino. El miércoles, Hamás se atribuyó la responsabilidad del ataque en Yafo, en el que 2 terroristas de Hebrón asesinaron a 7 personas e hirieron a 14. Después de haber rezado en una mezquita local, se infiltraron en Israel a través de la periferia de Jerusalén. El jueves por la tarde, un terrorista armado con un cuchillo intentó llevar a cabo un ataque de apuñalamiento en la entrada del cuartel de la Brigada de Judea y fue neutralizado. La noche del jueves al viernes, por primera vez, aviones de combate atacaron en Tulkarem, donde se eliminaron 18 árabes, incluidos al menos 7 terroristas. Uno de ellos era el jefe de la infraestructura de Hamás en la zona, responsable de una serie de intentos de atentados, como el atentado en Atarot el 2 de septiembre, así como el jefe de la Yihad Islámica en el lugar. Estaban planeando ataques inminentes y hubo una oportunidad operativa para eliminarlos, lo que requirió un gran poder de fuego. El viernes Hezbollah atacó el norte 19 veces. En los lanzamientos de cohetes hacia los asentamientos de Kiryat Shmona, Mitzpeh-Far, Avivim y Sasa dispararon 100 cohetes. El fuego en el norte no cesa. Esa noche la Fuerza Aérea, bajo la Dirección de Inteligencia Militar, atacó un cuartel de Hezbollah en una mezquita cerca de un hospital en el norte de Bint Jbeil. El sábado se informó sobre la actividad de la Brigada de Comandos, que hasta ahora ha eliminado a decenas de terroristas. Está llevando a cabo incursiones en pueblos e infraestructuras terroristas, incluidas posiciones de morteros. Los combates están teniendo lugar en un terreno complicado desde el punto de vista montañoso, lo que dificulta el avance y requiere un progreso lento para evitar bajas y llevar a cabo una destrucción exhaustiva de las infraestructuras terroristas y la captura de armas. Actualmente hay 2 frentes principales, uno en dirección a Bint Jbeil y los pueblos que lo rodean, y el otro en dirección a una serie de pueblos al oeste de Kiryat Shmona. Se han eliminado varios comandantes del campo en los pueblos del norte, Hamán y Shaba, y podría abrirse un nuevo frente hacia el este, en dirección a Marjayoun. En la próxima semana podemos esperar la continuación de las maniobras para conquistar tantos pueblos como sea posible a lo largo de la franja que domina los asentamientos del norte, e incluso una incursión más profunda hacia el río Litani. En el trasfondo,
existe la posibilidad de un ataque israelí contra Irán o uno de sus activos en la región a la luz del ataque con misiles balísticos. Irán está tratando de promover una desescalada para evitar la neutralización de Hezbollah como una fuerza militar y política significativa en el Líbano, que mantiene el equilibrio de poder en Siria a su favor. El propio grupo terrorista chiita está fuera de equilibrio, con una sucesión incesante de ataques en todo el país y eliminaciones selectivas de sus altos operativos. El tiempo juega en su contra y en unas pocas semanas las divisiones podrían completar la misión, por lo que Hezbollah necesita desesperadamente apoyo externo. Las milicias chiitas de Irak han causado por primera vez muertos y heridos en Israel y no tienen la intención de detener los ataques. Un ataque israelí en Irak se está volviendo inevitable. Israel necesitará completar el cerco al Líbano para evitar cualquier otro vuelo iraní o intento de contrabandear armas y combatientes desde Siria, con bombardeos en los pasos fronterizos. En las próximas semanas, Israel podrá debilitar Hezbollah hasta tal punto que incluso si no se destruye, ya no será una fuerza significativa en el Líbano y el equilibrio de poder cambiará a su favor. En cualquier caso, los combates continúan. Este ha sido una revisión del canal Nacionalismo Israelí sobre los días 363 al 365 de la campaña para la defensa de Israel. Si les gustó el vídeo, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Shavua Tov, buena semana y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés, al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado
bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardes. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardes: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentren la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardes, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.